Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas, la gente de literatura argentina de la EMAC, espero que estén muy bien. Esta es nuestra tercera clase. La tercera clase de hoy va a tener por protagonista excluyente, nada más y nada menos que a Sarmiento. Antes de eso me gustaría hacer lo que hago siempre, que son una suerte como yo les llamo los parroquiales, eh, que tienen que ver con algunos anuncios en general sobre la materia, ¿no? En primer lugar, estuve viendo que creo que no hubo demasiados problemas para subir los textos al Classroom. Los textos los estoy corrigiendo, los voy a devolver por el mismo medio, por el Classroom. Si hay alguien que tenga algún problema en particular, les pido que me lo comente y lo vamos viendo. Sobre las correcciones, bueno, aquellos que ya fueron alumnos míos o que son alumnos de Latinoamericana ya habrán visto, yo tengo cierta tendencia a lo que considero que puede ser muchas veces una sobrecorrección, o sea, marco lo que mi experiencia de lectura me indica que puede ser modificable y toda corrección lo que quiero decir es siempre discutible, ¿sí? Sacándolas de gramática. El resto son siempre discusiones que son, mejor dicho, correcciones que apuntan a abrir una discusión, a abrir el juego, el pensamiento respecto de algo. Así que les digo por las dudas, ¿no? Ustedes tienen libertad también para hacer sus adaptaciones respecto de la consigna. Yo siempre trato de que lo que sí que quede claro es el procedimiento, que tiene que estar el procedimiento o el tema, lo que sea que estemos probando. El resto de las cosas, ustedes saben que tienen completa libertad para trabajar al respecto, ¿no? Bueno, sobre cómo se me ocurrió este año, vamos a probar, ¿saben cómo es esto? Vieron que al principio les dije que íbamos a tratar de que se compartieran las cosas en el tablón, después en Latinoamericana, en función de lo que me dijeron los compañeros, me di cuenta que eso no era para nada cómodo, que todos se encontraban un poco perdidos, después no encontraban el material que tenían para leer, así que lo que voy a hacer es subir los textos de ustedes a un Padlet, ¿sí? Un Padlet, ¿vieron? Que es como una especie de blog colaborativo. Los voy a ir subiendo yo, ahí tienen espacio para dejarse comentarios entre ustedes, ese va a ser el espacio, digamos, en el que ustedes se lean y se comenten mutuamente. Bien. Por otro lado, también voy a poner la dirección de eso en la descripción del grupo que tenemos en WhatsApp, además de pasárselas, y seguramente voy a ver si hay alguna forma de dejarla fija también en el Classroom. Desgraciadamente, vieron, en el Classroom no hay posibilidad de aprovechar, por ejemplo, esos espacios de costado que estarían muy bien como para hacer anuncios de este orden, ¿no? De cosas que quedan fijas, pero bueno, nada, son las dificultades técnicas que se nos presentan. Me parece que dentro de todo funciona bastante bien el Classroom, así que no tengo ninguna objeción mayoritaria respecto de eso. Bien, recuerden que la clase que viene va a ser nuestro primer taller de lectura y escritura de poesía, así que les va a llegar la invitación. No sé si hacerlo por Zoom o por Meet. Ustedes saben que yo no tengo cuenta premium de Zoom, o sea que la cuenta de Zoom, la reunión por Zoom se corta cada 40 minutos. Eso en general suele ser medio rompe. Además, un poco nos saca de clima, pero bueno, no sé si ustedes se manejan con Meet. Voy a tirar esta pregunta en el WhatsApp para que vean. Yo Meet sí tengo, como tengo cuenta del gobierno de la ciudad, sí tengo continuado, ¿sí? No tengo, y aparte puedo grabar también, que es lo que de hecho estoy usando para grabar. Así que cualquier cosa, me dicen a ver con qué se sienten mejor ustedes, con que yo me adapto a lo que ustedes me digan. También está el Jitsi, ese que probé en alguna oportunidad. Hay uno de Microsoft. Lo que ustedes me digan, digamos, yo me adapto, ¿sí? Vieron que a mí me gusta bastante la tecnología, así que de hecho, si tengo necesidad de explorar algo nuevo, también me va a gustar. Así que por eso despreocúpense. Bien, hoy entonces vamos a trabajar con Sarmiento. Esto a mí siempre me genera muchísima felicidad. Como les dije, la primera clase siempre en literatura argentina todo es alrededor de polémicas y en general sobre todo las polémicas versan en relación a las ideas que ustedes traen sobre los autores, a las lecturas, a las experiencias de lecturas, y Sarmiento es siempre uno de los objetos de polémica por antonomasia, porque bueno, vienen aquellos que lo exaltan en el carácter como casi de prócer que ha ganado en la historia argentina, otros que lo denostan, por las mismas razones, en definitiva. Así que es siempre objeto de polémica. A mí me encanta Sarmiento,
no ideológicamente, me encanta como escritor y me parece que incluso como intelectual es un personaje fenomenal del siglo XIX y por lo menos desde esta perspectiva es que así lo encaro, ¿no? Así encaro a Sarmiento, aparte lo encaro con esta alegría que me caracteriza. Voy a darles algunos, se me ocurrió, digamos, la clase, por supuesto, no tiene esto por objeto. ¿Por qué? Porque Sarmiento, digamos, si hay algo sobre lo que pueden encontrar información, hasta en el billete de 5, creo, que es el que le toca, no sé si sigue circulando el de 5 pesos, bueno, el que le tocaba, en todo caso, es información biográfica sobre Sarmiento, pero sí decir algunas cosas y sobre todo como hacer como cierta interpretación, me gusta pensar a mí, de esa biografía, una interpretación que tenga que ver como con el perfil de intelectual al que viene a representar este buen hombre. Bueno, ustedes saben, Sarmiento nació en 1811 y murió en 1888, murió bastante longevo para la época, es probablemente de los autores del siglo XIX el que tuvo una carrera más larga y más prolífica. Y cuando me refiero prolífica no me refiero solo a la literatura, sino que ustedes muy bien lo saben eso, Sarmiento fue el hombre de los 1000 cargos durante el siglo XIX. Quiero decir, fue gobernador de San Juan entre el 62 y el 64, presidente entre el 68 y el 74, formó parte, digamos, es el centro nodal de lo que la historiografía oficial argentina, esa que también es muy debatible, denominó las presidencias históricas, ¿no? Las 3 presidencias históricas que son la de Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Él es el centro nodal de esa tríada, imagínense, ¿no? Después fue senador entre el 74 y el 79, fue ministro del Interior en el 79, como ven, estuvo siempre muy activo. Antes de eso, en su vida personal, digamos, eso es lo que tiene que ver con su vida como funcionario público, antes de eso, en su vida personal, empezó muy tempranamente, integró el Ejército Federal en 1827, y usted dirá, ¿cómo el Ejército Federal? Bueno, sí, fue un breve paso, todavía vivía en San Juan para ese momento, piensen que tenía 16 años cuando integró el Ejército Federal, ahí tomó contacto nada más y nada menos con la figura a la que después le va a dedicar este libro, que es a Juan Facundo Quiroga. En el 31, en virtud justamente de su... Sarmiento fue siempre un tipo muy, muy polémico, ¿no? Y que se llevó siempre muy mal con todos los que quisieron darle órdenes. Fíjense que todos los cargos en los que más o menos duró, gobernador, presidente, senador, siempre fue cuando él daba las órdenes. Después, todas sus experiencias, por ejemplo, en lo que tuvo que ver con el ejército, fueron terriblemente malas y terminaron muy mal porque él nunca tuvo ese espíritu obediente que caracteriza a las fuerzas, ¿no? Así que la experiencia del ejército terminó muy pronto, incluso era muy joven, pero ya tenía este carácter. En el 31, justamente en virtud de su primera oposición al régimen de los federales, se tiene que ir al exilio. Se exilia por primera vez en Chile entre el 31 y el 36, si mal no recuerdo, es por ahí el 36, 37 a lo mejor, que vuelve a la Argentina. En el 38 ya empieza a tallar con fuerza en la intelectualidad, ya también en la intelectualidad porteña, ¿no? Ya instalado finalmente acá. Forma lo que se llamó la Sociedad Literaria, que era como una especie de filial de la Asociación de Mayo, o sea, en definitiva, el lugar donde se termina de conformar la generación del 37, a la que hacíamos mención la clase pasada, porque su miembro más importante, su miembro más prominente va a ser, por supuesto, Esteban Echeverría. En el 39 funda, perdón, ahí no está instalado en Buenos Aires todavía, ¿eh? En el 39 funda el Sonda, periódico con un perfil muy característico para la época, y en el 40, ya con Rosas instalado como personaje ineludible de la política, como el gran personaje de la política federal, cae preso por un breve periodo. No me acuerdo ahora cuánto tiempo está preso, les digo la verdad, pero es poco tiempo. Lo cierto es que ahí mismo lo liberan y él se va al exilio. En el exilio está creo que es desde el 40 hasta el 51 en Chile, y este es el periodo que más nos importa a nosotros porque en este periodo es donde escribe el libro que nos corresponde y donde empieza a perfilar más concretamente, empieza a perfilarse más el Sarmiento escritor, ¿no? Que es el tipo que a nosotros nos interesa en esta materia. Trabaja también en Chile eminentemente como periodista,
también ahí termina de pulir algunas formas vinculadas al discurso periodístico que lo van a caracterizar. Tiene, creo que un breve paso por el Ministerio de Educación chileno, ahora que lo pienso, pero no me acuerdo, no estoy tan segura. Vuelve en el 51 para formar parte del Ejército Grande. El Ejército Grande, ¿se acuerdan ustedes? Es aquel que el que integraba Urquiza, el que comandaba Urquiza, pero del que también formaban parte los unitarios, que tenía por único objeto, digamos, era una alianza de una única, con un único objetivo, que era derrocar a Rosas. Objetivo que consiguen en el 52. Él forma parte de eso, pero bueno, en el 52, y justamente a razón de su enemistad profunda con Urquiza, ven que no le fue nunca nada bien en todo lo que tuvo que ver con las Fuerzas Armadas, ¿no? En el 52 se tiene que ir de vuelta al exilio por un breve periodo, hasta el 55, ya ahí cuando se termina de romper la alianza vuelve, sigue peleado con Urquiza. Él es uno de los que contribuye, digamos, a la alianza, que después termina derrotando a Urquiza en Pavón, ¿no? Que creo que es en 61, si mal no recuerdo. Bien, eso entonces sobre algunas de sus cuestiones. Ven, por un lado trabajamos con lo que tiene que ver con los cargos, después de eso empieza, digamos, su carrera ya política, ya después de Pavón, ¿no? Piensen, primero gobernador, como les decía antes, presidente, senador, ministro. Casi hasta el final de sus días ocupó un cargo oficial. Siempre, a mí me gustaría, vieron que me interesa que pensemos como en los modelos de intelectual, ¿no es cierto? Sobre los que estamos trabajando. A mí me interesa que ustedes piensen en Quiró, perdón, bueno, no es casual la confusión. En Sarmiento como un intelectual disruptivo para el siglo XIX, ¿sí? Porque en primer lugar no venía de la extracción social que venía el resto de la generación del 37, él venía de una familia de clase media, era, y acá viene justamente me parece a mí lo que mejor lo caracteriza como sujeto en buena medida, un total autodidacta. Él supuestamente aprende en el 90% de las cosas solo. Me río porque me acuerdo de algunas incluso anécdotas que rozan como el elemento fantástico, ¿no es cierto? A ver, él les decía, ¿no? Es una especie como de self-made man intelectual, ¿no? No desde el punto de vista económico, como lo usan en Estados Unidos el término, como lo acuñan en Estados Unidos el término, más o menos por esta época, sino el self-made man auténticamente intelectual, un tipo que se construye a sí mismo en tanto intelectual y se construye no sin cierto ejercicio como bulímico, ¿no? Como de tragar lo que encuentra a su paso, tragar libros a lo loco. Él mismo también contribuye a generar el mito del intelectual sarmientino. Ustedes, si leen, les decía, Recuerdos de Provincia, un libro encantador, por otra parte, de corte autobiográfico. Van a ver ustedes que es como, ya diríamos, como Rosa a lo fantástico, ¿no? O sea, no sé, aprende alemán en un día, cosas como, bueno, no sé si es en un día, pero no estoy exagerando tanto, ¿eh? No se crean, no estoy exagerando tanto como sería dable a pensar. Aprende estos idiomas de manera como, insisto, ¿no? Como compulsiva, en general solamente munido de unos libros de gramática, a los que subraya enfermizamente, unos diccionarios, y de esa forma es que es su acercamiento al idioma, a los idiomas extranjeros. Piensen qué importante, digamos, qué disruptivo es esto respecto de una intelectualidad que estaba marcada por el ejercicio del viaje iniciático, este peregrinaje patriótico al que hacíamos mención con Echeverría, y que había aprendido lenguas, porque en general, además de los viajes que hacía para adquirirlas, tenía tutores, ¿no es cierto?, que les enseñaban estas distintas lenguas porque los estaban formando para ser parte de la clase dirigente, ¿no? En ese contexto, y no sin levantar sospechas a su alrededor, aparece la figura de Sarmiento, que es un tipo que, digamos, no responde a ninguna de estas características. También por eso, esto que decía, ¿no? Mirado con cierto recelo por sus contemporáneos. El Facundo, que es el libro que a nosotros nos interesa, es un libro que salió editado por primera vez en 1845, lo escribe y lo edita en Chile, y acá viene
para mí, algo que merece también mención, que es justamente uno de los libros más importantes de la literatura argentina del siglo XIX. Fíjense, no se publica en Argentina. Vieron que decíamos, ¿no? Bueno, el primer cuento argentino en realidad no se publica en el momento en el que se escribe, sino 20 y pico de años después. Bueno, y el libro más importante, el libro que funda una tradición de pensamiento argentino, ni siquiera es publicado en este país, ¿no? Me parece que ahí hay, en estas paradojas que señalo no son solamente anecdóticas, sino que señalan también, marcan una forma de entender qué es lo que está pasando en Argentina y desgraciadamente también iluminar en cierta medida lo que va a pasar en el futuro de la literatura contemporánea. El libro, les decía, tiene un objeto. Fíjense, eso para mí también es fascinante y es bien propio de Sarmiento. Sarmiento, que les decía, un tipo muy polémico. Toda su vida estuvo caracterizado por el choque, por ser un personaje al que podríamos denominar sin ningún tipo de dudas altamente controversial para la época, ¿no? Un tipo que se gritaba y se agarraba trompadas si era necesario. Digo, muy lejos del bronce que hoy nos quieren hacer creer, padre del aula, esa imagen como benevolente, ¿no? Padre del aula, Sarmiento inmortal, esa imagen de viejo benevolente, bueno, muy lejos estaba del sujeto real, que era en general bastante belicoso, muy beligerante. En medio de esta caracterización que les hago del Sarmiento real y no del bronce, es que les pido que entiendan El Facundo, un libro que decía es de 1945 y que tiene por objeto, en definitiva, venir a romper, venir a dinamitar un poco el sistema político en el que se inserta, ¿no? Es un libro que tiene una intención vinculada al mundo exterior, ¿sí? Ahí ya hay una marca interesante, lo hablábamos la clase pasada, ¿no? La indisolubilidad, ¿dije bien? Bueno, habrá que ver, entre el proyecto político y el estético de los escritores del siglo XIX, vamos a ver no solo del siglo XIX, pero lo cierto es que son dos aspectos de la misma, no son concebibles uno sin el otro. Bueno, ¿qué era lo que proponía? ¿Cuál es la voluntad manifiesta que tiene este libro? Bueno, ¿cuál es el proyecto de Facundo? En definitiva, lo que quiere es... ¿me estoy adelantando un poco? No, lo que quiere en definitiva es venir a señalarnos que en Argentina hay una dicotomía irresoluble entre la civilización y la barbarie, y que la culpa de esa, por supuesto, de esa dicotomía la tienen los federales, de los cuales él toma como para ejemplificar a la figura de Facundo Quiroga. Vamos a ver que las cosas no son tan simples y que el libro, en definitiva, el proyecto del libro y la concreción del libro van sufriendo una serie de modificaciones en el medio, ¿no? Pero lo cierto es que el libro, decía, tiene por objeto hacer escarnio público y político de la figura de los federales, concretamente, y muy específicamente también de la figura de Rosas. Ustedes saben que, si bien el libro se llama Facundo Quiroga, y uno tiende a pensar que en realidad lo que quiere es dejar mal parado a Facundo, Facundo no sale muy mal parado del libro, pero sí quizás la figura de Rosas, quien es, en cierta medida, podemos decir, sindicado por Sarmiento como el autor intelectual del crimen de Facundo, ¿no? Quería mencionar algunas cosas generales antes de empezar con ir haciendo. Voy a tratar de que la clase no sea demasiado larga. En años anteriores yo le dedicaba 2 clases a Facundo, me parece que es una exageración, me parece que no, tampoco, digamos, para pensar en la relación que establecemos nosotros con la tradición, no hace falta ponernos tan en detallistas. A lo mejor era yo misma cebada por mi entusiasmo, el entusiasmo que me despierta el libro, y no estaba pensando tanto en las necesidades de ustedes como alumnos, ¿no? Eso tengo que hacer en mea culpa. Bueno, el libro también, por otro lado, quiero decirles, siempre me gusta hablar de la recepción, sobre todo cuando pensamos en el siglo XIX, ¿no? Me gusta pensar como desde esta corriente literaria que es la estética de la recepción, porque
porque está muy alejado de lo que después pasó con el libro. Bueno, el libro, sin embargo, y acá sí la salvedad, la distinción respecto de lo de Echeverría, tuvo en ese momento una caja de resonancia muy, muy importante, ¿sí? Por supuesto, tengan en cuenta un contexto en el que buena parte de la población era analfabeta, no leía ni escribía, así que cuando digo muy, muy importante, no me refiero a que todos lo hubiesen leído, pero sin lugar a dudas todos sabían de la existencia del Facundo, de Sarmiento, todos sabían cuál era el programa del libro, y esto le sirvió a Sarmiento para instalarse a sí mismo como sujeto público, ¿no? Habría que ver, ya sabemos que el ejercicio de la ucronía no nos sirve demasiado, pero ver, digamos, en buena medida habría que pensar si el acceso después de Sarmiento efectivo a la presidencia no tiene un poco que ver también con el hecho de haber sido el autor de este libro, que entre propios y ajenos había marcado de manera muy contundente su contemporaneidad, ¿no? Cuenta un mito, por supuesto incomprobable, como todos los mitos alrededor de Rosas, o sea, digo, hay mucha habladuría y poco documento, incomprobable, como todos los mitos alrededor de Rosas, cuenta que Rosas miraba a sus iba a decir asesores, pero no es una palabra, es extemporáneo el concepto, a sus adláteres, digamos, y les decía, ¿no? Yo quiero que escriban esto, pero a mi favor, ¿no? Él mismo se daba cuenta del poder, de la terrible potencia que tenía el Facundo, libro que, como decía antes, vino a romper, ¿no es cierto? El propósito del libro, decíamos, tiene por objeto central caracterizar a los federales como bárbaros. Son el gran problema de la nación argentina, los federales, porque son la barbarie. La barbarie porque son lo que habita en este desierto. Esta barbarie está corporizada, está ejemplificada a la perfección, piensa Sarmiento, por lo menos antes de empezar a escribir, por la figura de Facundo Quiroga. En realidad, decíamos, su objeto, ya Quiroga estaba muerto, así que el objeto central era hacer escarnio de los federales contemporáneos, en particular de la figura de Rosas, que era un enemigo personal de Sarmiento. Me gustaría después lo vamos a ver, ¿no? Pero me gustaría que piensen en que es un libro que ya de por sí está sembrado de paradojas, ¿no? Esto que decía, bueno, el libro más importante del siglo XIX, pero es de la Argentina, pero se publica en Chile. Yo creo que la paradoja que más me fascina a mí sobre el libro ciertamente me genera fascinación, es que el libro está escrito con un objeto que en definitiva va torciéndose con el correr del libro, ¿sí? Y van a ver que el libro empieza con esta pulsión de dejar casi podríamos pensar en ridículo al personaje de Facundo Quiroga y termina siendo, ¿por qué no?, casi una elegía a su persona. Una elegía, a ver, por favor, tómenlo con pinzas, ¿no? No una elegía en términos políticos, sino al sujeto Juan Facundo Quiroga, porque lo termina volviendo un poco casi como una especie de héroe romántico, ¿no? Esta especie de sujeto atravesado por las pulsiones, por sus deseos, por sus emociones. El libro tiene, decía, para mí una enorme doble pulsión entre el amor y el odio. Y eso es lo que lo hace bueno. No ese es un problema del libro, sino justamente lo que lo hace bueno. Si no sería un panfleto, sería un libro como pueblan las librerías hoy en día, esos ensayos políticos que no tienen mucho valor porque justamente vienen a corroborar la hipótesis del autor. Sin embargo, acá justamente lo formidable es que Sarmiento maneja una tensión que es la propia de la tensión literaria, ¿sí? Que tiene que ver con esta especie de relación amor y odio con el objeto, ¿no? Con el objeto y con el instrumento, ¿por qué no? Después vamos a volver 1000 veces sobre esto, pero no quería dejar de señalárselo, ¿no? Por otro lado, quería también marcarles, antes de empezar con el texto, algunas cuestiones que para mí aparecen ahí que son propias del siglo XIX, que tienen que ver como con el lugar también que le va a caber al libro y muy, muy concretamente a Sarmiento a partir de la publicación de Facundo. Como ustedes saben, Sarmiento tenía voy a trabajar dos temitas que me gusta para pensar en relación a la literatura, ¿no? Ya ni siquiera a Sarmiento, ¿no? Pero empiezo por acá.
Sarmiento tenía una tensión, creo que no me acuerdo si ya lo mencioné eso, pero tenía una tensión sostenida con la figura de Alberdi, ¿no? Es probablemente la primera polémica intelectual argentina es, sin lugar a dudas, la que sostienen Alberdi y Sarmiento. Incluso se intercambian unas cartas, o sea, todo esto está muy, muy bien documentado. Estas que se llaman las cartas quillotanas, que son, son esta especie de ida y vuelta muy envenenado entre la figura de Sarmiento y de Alberdi. Saben ustedes sobre Alberdi, ya hablamos un poco la clase pasada. Alberdi sienta las bases de lo que después va a ser la Constitución Nacional, la de 1853, nada más y nada menos, ¿no? O sea, el redactor del libro más importante de la nación. Siempre pienso, o sea, Alberdi es un tipo igual al que en general ustedes conocen porque además está como en el tapete contemporáneo, porque lo han retomado estos que se llaman a sí mismos libertarios, no haciendo un uso poco elástico del término libertarios, ¿no? Lo han tomado como el gran referente, como el gran antecedente de sus ideas. Quisiera igual que poner un poco en tensión esto de lo que los libertarios toman de Alberdi y lo que Alberdi, cuál era la intención verdadera de Alberdi en el siglo XIX, ¿no? Porque si uno ve al Alberdi que proyectan estos personajes que sobre todo pululan las redes, parece que Alberdi fuese como un antecedente perfecto del proyecto neoliberal y claramente no es ese el Alberdi que está en el documento. Pero bueno, vieron, es interesante. Ven que la tradición argentina está viva, ¿no? Está viva en las polémicas contemporáneas, y no solo está viva, justamente decíamos, ¿no? En lo que tiene que ver con la relación del escritor con su contexto, sino que también fíjense en todo lo que nos rodea, ¿no? Y sobre todo la tradición de la política. Así que Alberdi decía, Alberdi y Sarmiento son como el River Boca del siglo XIX en términos intelectuales. Se recriminan un montón de cosas, muchas sustantivamente tienen que ver con sus formas de concebir la nación. Algunas me parece que ellos pensaban que estaban más en desacuerdo de lo que verdaderamente estaban, pero bueno, lo que a mí me resulta interesante, lo que sí me parece hace a nuestra mirada sobre la escritura, es, por ejemplo, una de las imputaciones que siempre le hace Alberdi a Sarmiento, algo que a Alberdi vuelve loco de Sarmiento, que es su consideración sobre la originalidad, en definitiva. Yo les decía, Sarmiento era un autodidacta en un montón de cosas, un tipo que se había hecho a sí mismo, no es el caso de Alberdi, no es el caso del resto, es una rara avis en ese sentido, Sarmiento. Una de las características que va a tener Sarmiento, con su obra, sobre todo ensayística y demás, es cierta que hoy podríamos mirar, no desde su contemporaneidad, pero hoy podríamos mirar incluso como cierta falta de rigurosidad, ¿no? Me tomo todos estos circunloquios porque siempre me da pudor criticar esto de Sarmiento, pero lo cierto era que era poco riguroso, ¿no? Con su tratamiento sobre los textos, su trabajo sobre los textos y las ideas de los otros no estaba atravesado por las reglas mínimas de las ciencias sociales, ¿no? Por ejemplo, la idea de la cita, ustedes van a ver, después lo vamos a trabajar, ¿no? Pero en la advertencia, de hecho, cita un texto que él dice que es de un autor y es en realidad de otro autor, y que de hecho él lo cita, pero en realidad lo está parafraseando, o sea, lo transforma por completo, ¿no? Fíjense, y eso para mí es sintomático de la forma en la que trabaja Sarmiento. Sarmiento es lo que yo denomino una especie como de licuadora, ¿sí? Un tipo que fagocita textos de otros, los pone en la multiprocesadora, aprieta el botón y después sale lo que sale. Y no hay tiempo, nunca, en Sarmiento para, ni voluntad, diría Alberdi, para declarar esas apropiaciones que hace, ¿sí? Una de las cosas entonces que le va a reclamar permanentemente a Alberdi tiene que ver con el hecho el valor de la originalidad. Me gusta siempre mencionarlo acá para historizar este concepto de la originalidad. Sarmiento no es que fuese un plagiador serial, ni que torciese los conceptos de otros a voluntad. La idea de lo original es una idea que
como la idea de autor, podríamos pensar, moderna. Es una idea de la modernidad y una idea que surge y que se agranda con el romanticismo. Antes no estaba esa voluntad de ser necesariamente original, de venir a ser disruptivo. Yo creo que en Sarmiento ahí, más que la intención como plagiadora que ve Alberdi, hay cierta como desprolijidad anticuada, ¿no? Además de la falta capaz de una formación más sistemática. Pero yo veo un poco eso, pero bueno, yo lo quiero el personaje de Sarmiento en tanto escritor, así que capaz que Alberdi tenía otras cosas para decir al respecto. Otra cosa que va a aparecer también no tanto en la polémica con Alberdi, pero sí un poco más adelante, por ejemplo, lo que les va a recriminar Mansilla, tipo el que vamos a leer, es la distinción, o sea, lo primero que quise señalar es esta idea de la originalidad, ¿no? De qué pasa con la originalidad y qué pasa con el concepto de autoría, sin ir más lejos. Lo siguiente que quiero señalar tiene que ver con cuál es la oposición, cuál es la forma en la que se vincula Sarmiento con la experiencia. Y esto sí es trascendental para entender el programa también, el programa estético, no ya político, de El Facundo. ¿Por qué? Porque para Sarmiento, eso es lo que le va a recriminar Mansilla, conocer una persona, conocer un espacio, no tiene que ver con haber tenido la experiencia concreta de, por ejemplo, estar en un lugar, sino haber leído al respecto, digamos. Para Sarmiento, y no es solo Sarmiento, ¿no? Pero quiero decir, lo uso a Sarmiento para entender también cierta cosa que empieza a ser problematizada en el siglo XIX. Conocer el espacio, por ejemplo, desierto, que es el espacio que él busca caracterizar, ustedes habrán visto, por ejemplo, en el capítulo 1 de Facundo, no tiene que ver con haber estado en el desierto, ¿sí? Con conocer su materialidad. Sarmiento conoce el desierto porque ha leído sobre el desierto, ¿sí? Eso, no me digan que no es extraordinario. Y en cierta medida, eso podríamos pensar, y por eso me interesa que nosotros lo veamos acá, también tiene que ver con una forma de entender la literatura, ¿sí? A ver, en la literatura argentina, este también es un problema que aparece después en el siglo XX. Por ejemplo, voy a poner dos ejemplos, no de la literatura argentina, voy a poner dos ejemplos como clásicos del siglo XX para trabajar esta problemática. Hemingway, el escritor norteamericano, sostenía que para escribir había que tener una vida plagada de aventuras, que la única forma de tener una literatura interesante era tener una vida interesante, ¿no? Por eso Hemingway participó de la guerra, no sé, cazaba elefantes, estaba con 1000 mujeres, tenía que tener una vida muy interesante para tener una literatura interesante que diera cuenta un poco de ese acervo de experiencias. Hay una tradición en la literatura norteamericana que es así. Herman Melville, el de Moby Dick, por ejemplo, también viene por ese lado, ¿no? O sea, que él mismo había sido grumete en estas expediciones balleneras y demás. También hay como una especie de sustrato de pensar que para poder dar cuenta dar cuenta de algo literariamente hay que haber vivido la experiencia, ¿no? De eso. Ven que en el fondo esto que aparece con Sarmiento es una polémica estética que trasciende mucho las fronteras del siglo XIX, trasciende mucho la polémica que puede haber tenido con Alberdi o aún con Mansilla. En la contracara, y pongo siempre el mismo ejemplo porque es como lo más ay, no me entra la mano, lo más en el otro extremo posible, pensable, aparece la figura de Borges. Borges, a quien esto de Hemingway le causaba cierto horror, él decía, qué horror, un escritor que case le producía un azoro total. Lo que sostenía Borges, y un poco en la línea podemos pensar de Sarmiento, es que la lectura era la experiencia, ¿sí? ¿Se entiende, no? O sea, fíjense, es el símbolo lo que dota del bagaje para la experiencia, no la experiencia concreta del mundo, ¿sí? En el caso de Sarmiento sobre el programa, decíamos,
el Facundo. Sarmiento en el Facundo va a estar hablando en realidad de un montón de cuestiones y de espacios, sobre todo que él no conoce. ¿Sí? No lo conoce concretamente, él me llega a escuchar, se levanta ahora de la tumba, si le digo, me llega a escuchar que digo que no lo conoce. Él no conoce físicamente, ¿no? No conoce los términos de los que el siglo XX, por lo menos, no todo el siglo XX, buena parte del siglo XXI pensaríamos que es conocer un espacio, ¿no? Eso quizás cambia ahora con la idea, la experiencia de la virtualidad, la experiencia de las realidades virtuales, quizás a lo mejor cambie y eso ya no tenga esa consideración. Pero bueno, lo cierto es que la posición predominante desde mediados del siglo XIX hasta el siglo XX es que conocer un espacio es haberlo transitado, ¿no? Eso es lo que de hecho les recrimina Mansilla a toda esta generación. Les va a decir, pero escúchenme, o sea, ustedes dicen, hablan del desierto, ustedes no conocen el desierto, no han estado en el desierto, Echeverría, no has estado en el desierto, del que hablas en la cautiva, ¿no? Siempre piensen, otra vez, igual que Echeverría, Sarmiento cuando habla del desierto, no habla del desierto de Atacama o del desierto a la manera de las pirámides de Giza, ¿eh? Por favor, el desierto del siglo XIX en Argentina es un desierto de humanos, un desierto de personas, es el desierto de lo inhabitado. Fíjense, ¿no? Que la distinción es fundamental. La tercera cuestión que quería señalar sobre Sarmiento y el programa también estético que va a aparecer es que para Sarmiento también, así como conocer es haber leído algo, conocer el espacio concreto en el que está es también comparar. ¿Sí? Y acá viene lo que habrán visto ustedes hasta el hartazgo seguramente, capaz no reflexionaron sobre eso, pero si ahora vuelven a leer van a ver, todo el tiempo para presentarnos algo lo compara con otro término, lo compara con otra cosa que asume que nosotros conocemos, ¿sí? Para Sarmiento, conocer es comparar, además de haber leído, ¿no? Conocer es comparar con un término conocido. Se conoce por el ejercicio sistemático de la analogía, ¿no? Cuando él va, voy a dar un ejemplo que después voy a retomar en el capítulo 1, pero cuando él va viajó un montón, ¿no? Sarmiento, para ser un tipo del siglo XIX, viajó en realidad, sobre todo, no por motu propio, ¿no? Por cuestiones vinculadas a su trabajo, viajó por distintos lugares. Y siempre aprovechó, siempre fue un buen viajero en el sentido de que trató de aprovechar para tomar contacto con las culturas locales. Viajó por el sur de Estados Unidos, igual que Eduarda Mansilla, la hermana, hablamos la clase pasada sobre Eduarda. Viajó por el norte de África, algo totalmente inédito para la época, por Marruecos y demás, y ahí llevó una serie también de diarios, siempre él llevaba diarios. Fíjense, ahí en los diarios de viaje de Sarmiento, en los diarios de África de Sarmiento, uno puede entender perfectamente estas dos cosas. En primer lugar, él en África había leído un montón al respecto, y va, y lo que hace todo el tiempo es decir, esto es exactamente como yo ya sabía que era, ¿sí? Y constata, en definitiva, ¿sí? Ir a un lugar, conocer el espacio físico es constatar lo que él ya sabía sobre ese espacio. Primera característica. Y segunda característica, para que vean esto puesto en práctica. Cuando va a un espacio, lo que hace es buscar un símil. ¿Sí? Bueno, estas de acá, estas que son acá camellos, que son iguales a las llamas que hay en Argentina. Estos rajás, ahora después lo vamos a ver eso, estos rajás que son los personajes más importantes de este contexto oriental, son exactamente igual que los caudillos. ¿Ven? Conocer es comparar, ¿no? Constatar y comparar. Fíjense la cantidad de ejercicios que aparecen sobre esa idea. Siempre me parece interesante que veamos estas cuestiones antes de adentrarnos en la lectura. Porque nos sirven para poner un poco en cuestión también, y nos sirven para pensar en algunas cuestiones que en definitiva tienen que ver como con la epistemología de escribir, ¿sí? Bien, vamos entonces directamente, me gustaría que entráramos sobre el libro. Habíamos hablado un poco ya de la controversia que rodea a la advertencia esta primera. Les decía, este es un libro que yo decía amo mucho y lo amo. ¿Saben qué? Yo creo que es un amor verdadero que tengo por el libro. ¿Saben por qué? ¿Saben en qué me doy cuenta de que es un amor verdadero? Porque no coincido en nada con él.
El programa político de Sarmiento y el mío, incluso atendiendo, digamos, a la diferencia temporal, no podrían estar más divorciados. Y sin embargo, el libro me sigue pareciendo esta genialidad. Entonces, eso para mí da cuenta de que es un amor verdadero el que tengo por el libro, que no es simplemente un ejercicio de la persuasión, ¿no? No me he dejado convencer por el libro, pero sin embargo, adoro su forma en tanto tal. La advertencia es esta especie de antes de la introducción, de nota antes de la introducción, que escribe Sarmiento para poner un poco en contexto el libro. La advertencia es probablemente como el mito originario, el que da lugar al mito originario del libro, y es también una suerte de declaración de principios del libro en su totalidad, ¿no? Les dejo un texto, vieron que ya sobre esto hablaba, el texto de Piglia, de Echeverría y el lugar de la ficción, y lo va a retomar en el texto que les dejo hoy. Vamos a leer mucho a Piglia, ya se los dije, yo soy de la iglesia pigliana, que se llama Notas para leer el Facundo. Bueno, ahí en realidad Piglia, muy a la manera de Piglia, se concentra en lo que él quiere concentrarse del libro, que es en esta advertencia, y de ahí saca una serie de cosas. Tenía ganas de leerla con ustedes. A fines del año 1840, tiene unos fragmentos antes que tiene que ver como con el programa de ciencias sociales, diríamos hoy, del libro, ¿no? Pero vamos a la parte narrativa. A fines del año 1840 salía yo de mi patria, desterrada por lástima, estropeado, lleno de cardenales, puntazos y golpes recibidos el día anterior en una de esas bacanales sangrientas de soldadesca y mazorqueros. Al pasar por los baños de Sonda, bajo las armas de la patria que en días más alegres había pintado en una sala, escribí con carbón estas palabras. On ne tue point les idées. La tradición ha traducido estas palabras como las ideas no se matan, ¿sí? Si ven, es el epígrafe que tiene la totalidad del texto, está más arriba, es un epígrafe que él, como decíamos antes, lo pone, figura como un epígrafe de Fortul. El libro no está en Fortul, esa cita en realidad se supone que es de Villeman, pero lo cierto es que ni siquiera es una cita literal, sino que él parafrasea, ¿no? Él lo que hace es apropiarse de la idea de Villeman, que creo que, si mal no recuerdo, decía algo así como: a los hombres se los degüella, a las ideas no. Y lo dota de un nuevo contexto. Lo que va a decir Piglia es que lo que es muy interesante es que él pone esto que es una apropiación, o sea, él parafrasea una frase, pero sin embargo elige conservar el francés para parafrasearla. ¿Por qué? Porque en el uso de la lengua, en el uso del bilingüismo, él lo que está en definitiva es marcando la distancia, ¿no? Sostiene la distancia que hay entre la barbarie y la civilización, entre, en definitiva, unitarios y federales, ¿no? Esa diferencia, esa distancia entre unos y otros está para él caracterizado en esa frase, no en su contenido, va a decir Piglia, sino en el hecho de que está en otra lengua, ¿sí? Piglia tiene una frase hermosa para entender esto, ¿no? Dice: fíjense que la piedra fundacional, la piedra fundamental del texto más importante de Argentina del siglo XIX, tiene que ver con un gesto que es escribir para no ser entendido, ¿no? Para no ser entendido por las clases populares, para no ser entendido por el enemigo, en definitiva. Como gesto fundacional, decíamos otra vez, ilumina un camino hacia el futuro también, ¿por qué no? Les voy a leer el resto, un fragmentito más nomás. El gobierno, a quien se comunicó el hecho, mandó una comisión encargada de descifrar el jeroglífico. Fíjense la palabra que usa, jeroglífico, ¿no? Palabra que en ese momento estaba empezando a circular con mucha fuerza. Piensen que el obsesionado con los jeroglíficos era Napoleón, ¿no? Que se decía contener desahogos innobles, insultos y amenazas. Oída la traducción, y bien, dijeron, ¿qué significa esto? Fíjense, ahí está, la distancia perfecta que hay para Sarmiento, entre federales y unitarios. Significaba simplemente que venía a Chile, donde la libertad brillaba aún, y que me proponía hacer proyectar los rayos de las luces de su prensa hasta el otro lado de los Andes. Los que conocen mi conducta en Chile saben si he cumplido aquella protesta. Bien,
Díganme que no es formidable, fíjense, por favor, lean el texto de Piglia y va a decir todo esto mucho más hermosamente que yo. Todo lo que puede desprenderse del simple hecho de usar una cita, que es una cita de otros, porque obviamente la licuadora Sarmiento no se preocupó en chequear que fuese efectivamente de Fortul, y conservar un idioma extranjero, ¿no? O sea, cimentar el programa, en definitiva, de su libro en una lengua que no era la propia. Sus contemporáneos y también críticos dirían que tampoco él manejaba muy bien, lo cual es totalmente incomprobable. Lo cierto era que era muy bueno en la gramática, pero es verdad que no tenía muy buena pronunciación porque él había aprendido leyendo y como tal tenía algunos problemas para pronunciar, no tenía la misma pronunciación elegante que tenían sus compañeros de generación y por eso suscitaba algunas burlas, pero lo cierto es que tenía un dominio formidable de las gramáticas, ¿no? Bien, vamos entonces a trabajar. Voy a hacer muy sucintamente porque creo que ya me he extendido mucho en el tiempo, no sé cuánto llevo, porque por suerte acá no me aparece el contador. Por suerte para mí, por desgracia para ustedes, no me aparece el contador, pero lo que quería era hacer como una especie de desarrollo muy sucinto de qué es lo que propone en cada uno de los capítulos que les di para leer, que son el capítulo 1, el 2, el 5 y el 13, el libro de Sarmiento. Lo que yo quiero que ustedes vean es que el libro tiene una especie de forma de pirámide invertida, ¿no? El libro tiene la voluntad de ir desde lo general, lo más general de todo, hasta lo particular. Esto era muy propio de las ciencias sociales de la época, pero sin lugar a dudas para mí él lo lleva a un extremo muy, ya casi podríamos pensar casi como delirante, ¿no? Por eso el primer capítulo del libro, no me lo marqué acá, tiene una introducción también, donde habla de las características del momento de la creación, una introducción muy a la manera del romanticismo. El primer capítulo entonces se llama Aspecto físico de la República Argentina, caracteres y hábitos e ideas que engendra. Y en este caso puedo dar completa fe de que el propósito lo completa, lo lleva, el título caracteriza perfecto el propósito del capítulo, ¿no? Porque ¿qué es lo que quiere hacer en el libro, en el capítulo 1? Hablar sobre la fisonomía general de la Argentina, esa fisonomía que para él está caracterizada por la oposición entre estos centros urbanos, donde habita la civilización, y enormes extensiones deshabitadas donde está la barbarie, ¿no? Donde vive la barbarie, deshabitadas, o sea, ¿quiénes son los sujetos que deshabitan eso? Eso también es interesante para pensar. Hay gente que vive en ese espacio, ¿no? Viven los gauchos, viven los pueblos originarios, por eso no cuentan. Por eso es un desierto. No cuentan para Sarmiento, no cuentan para esa generación, no cuentan directamente. La fisonomía general de la Argentina para Sarmiento se va a desprender una serie de características físicas. ¿Por qué? Porque Sarmiento, igual que buena parte de las ciencias sociales del siglo XIX, esto no es un delirio de él, era profunda, hondamente determinista. ¿Qué significa esto? Que para Sarmiento parte de las condiciones, en este caso geográficas, determinaban las características físicas no, intelectuales de los sujetos que lo habitan, ¿no? Fíjense, de ahí viene el título, dice, caracteres, hábitos e ideas que engendra. El aspecto físico engendra una serie de caracteres, hábitos e ideas, ¿no? Profundamente, decíamos, determinista esta concepción, muy poco problematizada, pero no es una cuestión de Sarmiento, es una cuestión del siglo XIX en general. Este libro, siempre me gusta pensar en el género de Facundo, porque el Facundo es una especie de libro anfibio. Yo creo que Sarmiento cuando lo escribió quiso escribir un libro total, así, bien como era él además, ¿no? Bien exegético. Quiso escribir un libro total, un libro absoluto, y un libro que el libro de los libros, en definitiva. Así que cada capítulo para mí tiene también como una pertenencia genérica un poco discutible, o por lo menos polemizable. El primer capítulo es quizás uno de los más como ensayísticos. Va a tener otros que van a ser más históricos. Vamos a ir viendo, de acuerdo, incluso los que yo elegí, tienen cada uno un perfil bien diferente justamente para que ustedes vean esto, ¿no?
por otro lado, no es ni siquiera que se aviene a las leyes de cada género, ¿no? Es como que agarra un género y lo subvierte, lo tuerce para todos lados. Decía el primero, sin embargo, tiene el objeto de ser como una suerte de ensayo y tiene un carácter también bastante descriptivo. ¿Cuál es el objeto de esta descripción? Bueno, construir un espacio discursivo. Este espacio discursivo, fíjense la distinción que hago, es discursivo el espacio, no es un espacio geográfico. Por lo menos no para la contemporaneidad, puede serlo para Sarmiento, pero eso también habría que verlo. Ese espacio discursivo es nada más y nada menos que el desierto. Este desierto que yo suelo escribir en clase con D mayúscula. Este desierto que no puede, así como está, no puede originar ninguna otra cosa más que la barbarie, no puede dar lugar más que a otra cosa más que a los federales. Esto, por supuesto, se traduce después en una serie de políticas públicas de Sarmiento, ¿no? Sarmiento, ustedes saben, después cuando llegó a la presidencia, antes de eso, su proyecto tenía que ver con habitar ese desierto, ¿no? No habitarlo por cualquiera, porque de hecho ya estaba habitado por cualquiera para él. Habitarlo por estos sujetos que venían de, no sé, de Estados Unidos, de Inglaterra o de Francia, ese era su propósito, que venían con cultura del trabajo, que venían como con sus propias características ideológicas nacionales y que iban a transformar la fisonomía del desierto llevándolo hacia la civilización. Eso, como ustedes saben, después no se tradujo en la práctica. Lo cierto es que las políticas inmigratorias se abrieron, pero los que vinieron no fueron estos que pretendía Sarmiento, sino en general gente del sur de Europa, de Italia, de España, gente que era analfabeta, no venía con cultura del trabajo, y todo le salió como el orto. No, todo como el orto no, pero digamos que no se condice con el proyecto poblacional, el proyecto de demografía creciente de Sarmiento. Fíjense que lo interesante, y acá esto viene a lo que ya hicimos un poco mención, pero que quería desarrollar. ¿Cómo describe? ¿De qué estrategias se vale Sarmiento para describir este espacio? En primer lugar, de la gran estrategia sarmientina por antonomasia, la analogía. Entonces, para describir cómo es el desierto, este espacio que está acá nomás, lo que nos dice es que el desierto, en definitiva, es igual a Oriente. Fíjense qué interesante. En la analogía sarmientina, el término conocido es el que queda en la loma del culo, Oriente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el término sobre el que él y toda su generación leyó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Oriente era la gran obsesión del romanticismo, ¿no? Es como una especie de descubrimiento romántico. Esto que nosotros hoy ni siquiera denominaríamos Oriente, ¿no? Oriente Medio, es el descubrimiento, el gran descubrimiento del romanticismo, que tenía como una especie de fascinación también por lo exótico, y que Sarmiento también encarna. Pero ¿entienden esa paradoja? O sea, él para describir algo que queda acá nomás, el término conocido de la analogía, él describe todo por analogía, eso, bueno, ya lo entendimos. El término conocido es lo que queda en la loma del culo, pero además de ser lo que queda, es lo que conocimos por la literatura, lo que conocemos a través de lo que hemos leído, ¿sí? Otra vez pienso en las cuestiones epistemológicas que se desprenden de todo esto que me resultan formidables. En el capítulo 2, piensen, ¿no es cierto? Estamos en este propósito. El libro va de lo más general de todo hacia lo particular. Yo les quiero decir, el lector contemporáneo, ¿no? Sí, pero el libro se llama Facundo. Me prometés que va a hablar sobre Facundo Quiroga y resulta que me arrancás diciéndome, jamás no menciona la palabra Facundo Quiroga en el primer capítulo, tampoco en el segundo, tampoco en el tercero. Ya vamos a ver cuándo recién aparece Facundo Quiroga. Pero la obsesión, decíamos, de ir desde lo general hacia lo particular de Sarmiento, hace que se haya ido un poco al pasto y haya empezado entonces por caracterizar al espacio. Podemos pensar que se fue al pasto en relación a lo que parece ser el propósito del libro, pero no a lo que él quiere sostener sobre él, ¿no? Se fue al pasto sobre lo más general a lo que hace alusión, ¿no? Bueno, ya habla de la fisonomía del territorio argentino. Bueno, en el capítulo 2 nos vamos ajustando un poquito más, es como una especie de segundo nivel de aproximación al objeto de estudio. Lo que ensaya Sarmiento es
una suerte de taxonomía, ¿no? Una especie de clasificación. La obsesión taxonómica era la obsesión ya no solo de las ciencias sociales, también de las ciencias naturales del siglo XIX, así que es lógico que Sarmiento haya heredado algo de eso. ¿Por qué hace una taxonomía, una clasificación? Hace una clasificación de los sujetos que viven efectivamente en ese espacio. Ven que se va ajustando, ¿no? Ahí nada se puede producir que no sea barbarie. Acá, en el segundo nivel, yo te voy a explicar cuáles son los bárbaros que viven en ese espacio. Entonces, lo que hace es caracterizar los que él define como 4 tipos distintos de gaucho, ¿no? Que habitan en las pampas argentinas. El gaucho vaqueano, que es aquel que conoce a la perfección, al dedillo, quizás un poco exageradamente el territorio. El rastreador, que es aquel que es capaz de seguir un rastro, hasta los límites impensables, el gaucho cantor, el gaucho poeta y el gaucho malo. ¿Por qué le interesa hacer esta taxonomía? Fíjense, el de lo general a lo particular, porque el gaucho malo es Facundo Quiroga. ¿Sí? Facundo Quiroga es el ejemplo para él, por antonomasia, del gaucho malo, el gaucho delincuente, el gaucho federal y mazorquero, ¿no? A mí siempre me gusta pensar que también hay un montón de cosas del siglo XIX que se desprenden de esta taxonomía, ¿no? O sea, Martín Fierro, sin ir más lejos, va a narrar nada más y nada menos que el tránsito de un gaucho cantor a un gaucho malo, ¿sí? Fíjense cómo Hernández, con propósitos quizás opuestos a los de Sarmiento, Hernández, en definitiva, termina usando también esta caracterización, ¿no? Termina valiéndose de esa caracterización para tratar de dotarla de otro sentido, de otro contenido. Este capítulo a mí me encanta, además de porque lo taxonómico, además de que me guste lo taxonómico, no, pero quiero decir, además por la singularidad de esta taxonomía, me encanta además porque está plagado de historias intercaladas. Las habrán visto ustedes, estas historias intercaladas, uso la denominación, así se le suelen decir a las historias que están adentro del Quijote, nada más y nada menos que el texto fundamental, el texto narrativo fundamental de la lengua española. Son estas historias que están como incrustadas en la historia del Quijote, de ahí viene el término intercaladas. Ustedes deben haber visto en el capítulo 2 algunas de estas historias intercaladas, algunas son formidables por lo delirantes, a mí me encantan, otras no tanto. Sarlo tiene un texto, después veo si se lo subo, capaz que no se lo subo para no abundar en información que no les interese demasiado, pero tiene un texto muy lindo sobre estas historias que se llama Tanto con tan poco, ¿no? Que es muy lindo. Capaz que después se lo subo por si lo quieren ver. Las historias intercaladas habrán visto ustedes. La que más me gusta a mí es la del rastreador. Vieron que, por ejemplo, el vaqueano, fíjense también, ¿no? Digo, para que vean, el gaucho vaqueano, él lo cita de ejemplo. Lo cita de ejemplo también un poco hiperbólico. Dice que el que es un gaucho vaqueano es Rosas. Rosas dice, es capaz, dice, probando una brizna de pasto puede decir en qué lugar exacto de la provincia de Buenos Aires está. Otra vez. Pero sin lugar a dudas, la reina de las historias intercaladas hiperbólicas es la historia del rastreador. No sé si se acuerdan, es esta historia del tipo que era pero tan bueno siguiendo el rastro, que está persiguiendo al tipo que le robó la montura, pierde el rastro en algún momento, pero 2 años después encuentra el rastro. Formidable, ¿no? Una especie como de Sherlock Holmes zarpado. 2 años después encuentra el rastro y finalmente encuentra al tipo que le había robado la montura. Extraordinario. Me encanta el capítulo 2 por la estructura del capítulo, esto de que tenga historias intercaladas, me parece que además le da el carácter, empieza a romper con el carácter ensayístico y empieza a instalar el texto en el discurso literario. Y por otro lado, por la falta total de miedo a la exageración. Cuando los leen, estas historias son como, bueno, ¿para quién podrían ser verosímiles, ¿no? Incluso en el siglo XIX eran sin lugar a dudas objetables. Según me imagino el escándalo que le habrán producido a Alberti, que era un tipo muy, muy racional. Bien, el siguiente capítulo que tenían para leer era el capítulo 5, y fíjense, chachán, en el capítulo 5 finalmente llegamos a Quiroga. El lector contemporáneo diría, pero 4 capítulos me tuviste leyendo, y aparte son 4 capítulos larguísimos, me tuviste leyendo hasta llegar al tipo del título. Sin lugar a dudas,
como estructura es un tanto objetable. El género, acá sí, me parece así, entra de cabeza en el género narrativo Sarmiento y dice, no me voy a privar de nada y voy a hacer una especie de novela adentro de la novela, que es un poco la caracterización genérica a la que podemos llegar. Lo que empieza el capítulo es contando el mito iniciático de Facundo Quiroga, este mito por el cual después él adquiere el nombre del tigre de los llanos, que es haber sobrevivido y matado a un tigre. Siempre tengo que aclarar que los tigres, con mis alumnos de media, ahora ya no doy más el Facundo, pero cuando daba el Facundo siempre tenía que aclarar, me decían, pero tigres no había acá, pensando que era otra exageración de Sarmiento, decía, no, bueno, el tigre es el yaguareté en el siglo XIX argentino. De ahí la localidad. En la localidad durante un tiempo tenía el simbolito del tigre y tenía el tigre el de rayas. Y no claramente, ahora ya lo cambiaron por el de los puntitos, ¿no? Lo cambiaron por un yaguareté, que es claramente la alusión a la que es a lo que se refiere el nombre del partido. Bien. La historia que tiene a Quiroga por protagonista, esta especie de mito iniciático, habla, acá es donde se le empieza a ir todo al pasto para mí, a Sarmiento, porque habla muy bien de su ferocidad, es lo que él quería transmitir, esta idea, como diría Echeverría, ¿no? De que son animales, los federales son animales, son como tigres ellos mismos, pero también no puede evitar, en cierta forma, replicar a pie juntillas este mito que circulaba en relación a la figura de Quiroga y copiar también el dejo de admirabilidad que tiene el personaje. ¿Sí? Si ustedes leen, en ningún momento uno dice, oh, qué horror, ¿no? Qué espanto que es este Facundo Quiroga. Empieza a traslucirse acá esta relación muy ambivalente que va a tener con su objeto de estudio. Sarmiento, podríamos pensar, está como deslumbrado por el mito Quiroga, al que él mismo suscribe, al que él mismo copia, que es en cierta medida todo lo que él no es, ¿no? Un tipo de acción, Sarmiento era un tipo de palabras, se agarraba las trompadas, estaba de los gritos y demás, pero fíjense que, otra vez, en el campo de batalla no duró ni 5 minutos porque nunca logró la disciplina necesaria para eso. Este capítulo también va a estar plagado de orientalismo, ¿no? Va a estar plagado de estas referencias a Oriente, sobre todo porque, otra vez, el término a comparar, digamos, fíjense, él va a buscar que nosotros entendamos quién es, cómo es Facundo Quiroga, comparándolo con un marajá. Otra vez, ¿no? Al tipo, al que todos conocían, Facundo Quiroga, sin lugar a dudas era un tipo muy, muy popular. Todos más o menos tenían una idea, todos sus contemporáneos tenían una idea de quién era en 1845, y sin embargo, para describirlo, vamos a ver, usa la analogía, el símil del marajá. Les voy a leer de este capítulo una partecita. Si ustedes ven, dedica bastante. Primero está esta especie de escena formidable, que es la persecución y demás, la persecución del tigre, él estando arriba del árbol, bueno, todo eso, y después viene una larga parte que tiene que ver con describir a Facundo Quiroga, describirlo físicamente. ¿Por qué? Porque otra vez en este determinismo que Sarmiento abrazaba en todos sus sentidos posibles, está el carácter indómito, el carácter salvaje, el carácter bárbaro de Facundo Quiroga no se expresa, al revés, está condicionado por su apariencia física, ¿no? Esto es también una característica bien propia de la época, ¿no? Lo que se llamaba la disciplina de la frenología, de la cual el máximo exponente era César el Hombroso, ¿no? Que incluso bastante después hizo como esta especie de tipología. Bueno, el tipo que tiene la frente así es más probable que sea ladrón, el tipo que tiene, no sé, los ojos juntos y la nariz aguileña, no me acuerdo ahora exacto las características, pero es probable que sea asesino. Bueno, eso también son formas del determinismo, ¿no? Sarmiento dedica tanto espacio a caracterizar al tipo físico Facundo Quiroga, además de porque le generara cierta fascinación, su enorme vitalidad y el poderío que de él emanaba, porque es eso lo que condiciona su salvajismo, ¿sí? En definitiva. Bien. Un poco después de eso, fíjense, al principio de la caracterización, no les voy a leer la caracterización general que hace, sí les voy a leer la descripción que hace respecto de esto que decíamos de Montbazin.
Sus ojos negros, empieza diciendo, llenos de fuego y sombreados por pobladas cejas. Fíjense la cantidad de adjetivos, ¿no?, que tiene el texto. Es bien del romanticismo esto. Causaban una sensación involuntaria de terror en aquellos sobre quienes alguna vez llegaban a fijarse. Porque Facundo no miraba nunca de frente, y por hábito, por arte, por deseo de hacerse siempre temible, tenía de ordinario la cabeza inclinada y miraba por entre las cejas, como el Alibaba de Montboisin. Montboisin es el nombre del pintor, no sé si lo habrán escuchado nombrar. El Caín que representaba la famosa compañía Ravel me despierta la imagen de Quiroga, quitando las posiciones artísticas de la estatuaria, que no le convienen. Por lo demás, su fisonomía era regular y el pálido moreno de su tez sentaba bien a las sombras espesas en que quedaba encerrada. La estructura de su cabeza revelaba, sin embargo, bajo esa cubierta selvática, la organización privilegiada de los hombres nacidos para mandar. Si ven todo esto, los hombres se refieren a Napoleón, ¿no? Fíjense los símiles. Lo va a comparar con el tipo del cuadro y con la figura de Napoleón. Esos van a ser los términos conocidos de las analogías que plantea. Si ustedes leen la descripción, sus ojos negros llenos de fuego y sombreados por pobladas cejas, van a decir los críticos, en particular Adriana Amante, que es una especialista en la obra de Sarmiento, que en realidad lo que hace acá y lo que hace más adelante Sarmiento ya no es describir a Quiroga, el sujeto real Quiroga, sino describir el cuadro de Montboisin, ¿sí? La forma en la que tuerce la cabeza, todo en realidad es a Dalí Bajá al que está describiendo, no a Quiroga. Este recurso muy propio muy propio de Sarmiento del siglo XIX, de describir un cuadro, para describir a una persona, de describir un cuadro, vamos a decir, se llama éfrasis. De acá va a salir, les dejo picando como si hubiese un programa de tele, de acá va a salir la consigna de escritura del día de hoy, ¿sí? De la idea de la éfrasis. Fíjese, Quiroga poseía esas cualidades, sigo leyendo un toquecito nada más. Quiroga poseía esas cualidades naturales que hicieron del estudiante de Brienne el genio de Francia, y del mameluco oscuro que se batía con los franceses en las pirámides, el virrey de Egipto. Lo compara con Napoleón a Quiroga. La sociedad en que nacen da a estos caracteres la manera especial de manifestarse, el determinismo. Sublimes, clásicos, por decirlo así, van al frente de la humanidad civilizada en unas partes, terribles, sanguinarios y malvados son en otras, su mancha, su oprobio. Así lo caracteriza y lo distingue. Por otro lado dice, bueno, es igual que Napoleón, pero Napoleón, como viene de una sociedad culta, es un tipo que va llevando la cultura hacia donde va, ¿no? Mientras que Quiroga, que viene del desierto, no es más que el oprobio de Argentina. Bien, el capítulo 5 quería decir algo más sobre esto. No. Por último, me parece que ya voy mucho tiempo, ¿no? Sí, aparte mis hijos ya van a tener que ir a comer. Voy a ver si aprieto un poco el acelerador. Por último, el capítulo 13, el último que quería que leyéramos, es el que tiene que ver con la muerte de Facundo Quiroga. El capítulo es, ya ahí, ustedes habrán visto eso, lo habrán observado, ya está totalmente enamorado Sarmiento de su personaje, ya no puede salir de la fascinación. Fíjense, bueno, no sé para qué se los muestro si lo tienen ahí. El capítulo se llama Barranca Yaco, el lugar donde lo matan a Quiroga, pero fíjense cómo lo pone, 3 signos de exclamación, pocos gestos más románticos que esta hipérbole. ¡Barranca Yaco! ¿No? Está gritándonos Sarmiento en este capítulo. Este capítulo, para mí, tiene la pertenencia genérica, otra vez se pone en tensión, también el carácter narrativo, y van a aparecer para mí dos componentes que van a cifrar el contenido literario, ¿no? Por un lado, está escrito de manera de una crónica, ¿no? Casi podríamos pensar de una crónica periodística. El texto va siguiendo paso por paso lo que hace Quiroga momento por momento, ¿no? Como si fuese crónica de una muerte anunciada, ¿no? A la manera de García Márquez. Y por otro lado, podríamos pensar que también tiene componentes que son propios de la tragedia griega, porque el texto va adelantándonos a nosotros permanentemente que lo que hace Quiroga es desafiar a su destino, ¿no? Todos le van avisando
mirá que te están esperando para matarte, no vayas por allá, no vayas, ¿no? Le dicen los gobernadores cuando llega a Tucumán, le dicen, no vuelvas por ahí porque te están esperando para matarte, te ofrecemos nuestros ejércitos para que bajes por el otro lado, para que bajes por Cuyo, y él dice, no, porque aparte viene componente de la tragedia, ¿no? Tiene algo como de lo omnipotente. Él dice, una palabra mía bastará para que se pongan de mi lado, dice, en una parte del texto, ¿no? Cosa que no sucede así, dicho sea de paso. Pero lo que busca en definitiva el texto, lo que nos narra, es cómo va desafiando las leyes del destino, ¿no? Permanentemente. A mí me encanta además porque el texto tiene, como ya les decía, ¿no? El personaje ya ahí está totalmente enamorado, Sarmiento, de su objeto de estudio, y tiene como la forma de un planto, de un lamento, ¿no? El texto. La muerte es, por eso los signos de exclamación, ¿no? La muerte de Quiroga es el suceso lamentable por antonomasia, ¿no? Además de que le sirve para, ya que está de paso, ver si puede ensuciar un poco la figura de Sarmiento, de Rosas, cosa que dijimos, la historia no le va a dar demasiado cabida a esa interpretación. A mí eso me parece que es interesante porque, otra vez, porque habla en definitiva de algo la tensión originaria con el objeto de la narración propia de la literatura, ¿no? Siempre me hace acordar a la anécdota esta sobre Flaubert, perdón si ya los que hicieron conmigo latinoamericana alguna vez se las conté, pero porque es una anécdota que me encanta y porque caracteriza muy bien el quehacer literario para mí. Flaubert escribe Madame Bovary queriendo ridiculizar a las burguesías, a la pequeña burguesía rural de Francia, ¿no? El proyecto del libro es bien claro, no, en ningún momento busca disimularlo, lo que busca es ridiculizarlos. Ridiculizar sus pretensiones, ridiculizar a Emma Bovary, que es como una especie de, ella y sobre todo su marido, una encarnación de esa pequeña burguesía. Sin embargo, el proyecto del libro se tuerce, ¿no es cierto? Y hay algo de Emma que termina resultándonos a nosotros particularmente cautivante, ¿no? Por eso el libro, otra vez, por eso trasciende, porque el proyecto original es bastante choto, digamos, en relación a la concreción final, donde logra algo mucho más hondo, mucho más universal, que tiene que ver con lo que le sucede a Emma. Y siempre cuentan que, fíjense, ¿no? Esto de enamorarse del personaje. Cuando Flaubert ni siquiera termina de escribir el libro, cuando escribe La muerte de Emma, su sirvienta lo encontró llorando en el cuarto, ¿no? Lo encuentra llorando desconsolado, ¿no? Fuera de sí. Y la mina muy asustada, pensando que había pasado algo serio, le pregunta, bueno, discúlpeme, monsieur Flaubert, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que ha sucedido? Y el tipo le dice, Madame Bovary murió, ¿no? Dice, Emma murió. Y la mina, que sabía que era el personaje de la novela que estaba escribiendo, le dice, bueno, no era muy importante, ¿no? Bueno. Y él le contesta algo que para mí es lo que se cifra la tragedia de escribir. Le dice, usted no entiende, Madame Bovary soy yo, me dice, ¿no? Y me parece que hay algo de esa pequeña tragedia que pasa en el trasunto del libro, ¿no? Ese Facundo Quiroga que muere no es tan Facundo Quiroga, el personaje histórico, como, sin lugar a dudas, un trasunto del ser del propio Sarmiento, o algo por lo menos que se cifra en el deseo de sí de Sarmiento, ¿no? De ahí lo compungido que lo encuentra en la muerte. Para terminar con la clase de hoy, quería justamente terminar con un poema. El poema seguramente lo conozcan también. Es un poema de Borges que se llama El general Quiroga va en coche al muere. A ver, esperen, se me apagó la otra compu. Acá. El general Quiroga va en coche al muere. El poema lo leo primero y después hablamos un poco sobre él entonces. El madrejón desnudo, ya sin una sed. Perdón, volvamos a empezar. El madrejón desnudo, ya sin una sed de agua, y la luna perdida en el frío del alba, y el campo muerto de hambre, pobre como una araña. El coche se amacaba rezongando en la altura, un alerón enfático, enorme, funerario. 4 tipos con pinta de muerte en la negrura arrastraban 6 miedos y un valor desvelado. Junto a los postillones jineteaba un moreno,
Ir en coche al Muere, qué cosa más oronda. El general Quiroga quiso entrar en la sombra llevando 6 o 7 degollados de escolta. Esa cordobesada bochinchera y ladina, meditaba Quiroga, ¿qué ha de poder con mi alma? Aquí estoy, afianzado y metido en la vida como la estaca pampa bien metida en la pampa. Yo, que he sobrevivido a millares de tardes y cuyo nombre pone retemblor en las lanzas, no he de soltar la vida por estos pedregales. ¿Muere acaso el pampero? ¿Se mueren las espadas? Pero al brillar el día sobre Barranca Yaco, sables a filo y punta merodearon sobre él. Muerte, de mala muerte, se lo llevó al riojano, y una de puñaladas lo mentó a Juan Manuel. Ya muerto, ya de pie, ya inmortal, ya fantasma, se presentó al infierno que Dios le había marcado, y a sus órdenes iban, rotas y desangradas, las ánimas en pena de hombres y de caballos. El poema me parece extraordinario y además me parece hermoso la forma en la que en realidad copia a Sarmiento. Quiero decir, no es porque yo sea particularmente sarmientina. Lo que quiero decir es que el texto, si ustedes se fijan, en realidad es un poema sobre la forma en la que Borges le cree todo a Sarmiento sobre la muerte de Quiroga, ¿sí? Le cree absolutamente todo, al punto de que podemos pensar que en realidad el poema es un poema sobre el texto que escribe Sarmiento y no sobre la muerte de Quiroga en sí misma. ¿Sí? Le cree hasta la imputación a Juan Manuel, a Rosas, ¿sí? Le cree todo, le cree pie juntilla. Y fíjense cómo ahí se cifra, en realidad, la forma que tiene para Borges la experiencia de la literatura. Otra vez, ¿qué es la experiencia? La literatura, la experiencia es, en este caso la poesía, ¿es la muerte de Quiroga? No. La experiencia es la lectura de Barranca Yaco, el capítulo de Sarmiento. ¿Sí? Le cree todo al capítulo de Sarmiento. Le cree absolutamente todo lo que dice. Fíjense que le copia hasta la forma, si se quiere, desde lo general a lo particular. Las primeras cuatro cuartetas son generales, no hablan sobre Quiroga, hablan sobre el espacio. Las últimas 4 recién focalizan, ¿no? Bien, eso, y por otro lado también me parece hermoso ese final, que es bien a la manera Borges. Ahí Borges me parece que dialoga muy bien con su tradición, que sería Sarmiento en este caso, porque instala su género, su género por antonomasia, que es el fantástico, y lo hace dialogar con esta circunstancia. ¿Por qué? Porque aparece este fantasma que lo acompaña al personaje, este yo poético que acompaña al personaje y que le da como una especie de giro fantástico, ¿no? En su ingreso al infierno. Bien que todo el tiempo pensamos en esto que yo les quiero, que es como el propósito también del programa, que tiene que ver con trabajar sobre las formas en las que nos manejamos, nos relacionamos con la tradición. Bueno, fíjense cómo acá Borges no pudo, además de trabajar sobre la tradición histórica de la nación, que eso para Borges, insisto, es secundario por completo. En realidad lo que está haciendo es inscribirse a él en una tradición literaria que tiene como antecedente, sin lugar a dudas, a Sarmiento, como antecedente a Facundo, ¿sí? Después, no extraña que entonces vaya también a reclamar como un antecedente de sí la obra de Hernández, ¿no? Martín Fierro, y le vaya a poner así al grupo al que pertenece. Bueno, esto entonces ha sido nuestra clase de hoy sobre Sarmiento. Espero haberles transmitido, si lo odian, espero haberles matizado ese odio, si lo aman, espero haberles matizado ese amor con esta especie como de lectura exclusivamente literaria que hice del libro. Un libro que, como les decía antes, sé que me fascina justamente porque el programa sarmientino no me convoca en lo más mínimo desde lo ideológico. Así que sé que es amor verdadero por él. Los dejo entonces, les dejo una consigna. La consigna es que ustedes van a tener que hacer una éfrasis, esto es la descripción verbal de una imagen visual. Les pido que elijan un cuadro. Pueden elegir cualquier cuadro, antes ponía más trabas, decía que tenía que ser también un cuadro
tenía que ser alguna suerte de retrato. Ahora pueden elegir cualquier cuadro. Me interesa ver cuál es el ejercicio que ustedes hacen de describir esa imagen, de traducir un lenguaje que es el lenguaje de las imágenes, el lenguaje pictórico concretamente, a otro lenguaje que es el lenguaje literario. Quiero ver qué movimiento hacen ustedes, desde dónde, hacia dónde van, qué es lo que eligen narrar primero, qué después. Me interesa ver cómo se trabaja eso, porque aparte, por otro lado, es un recurso bastante habitual en la literatura. Lo vamos a volver a retomar, sin ir más lejos, más adelante. Así que no va a ser una éfrasis, pero sí esta especie de traducción de un lenguaje al otro. Así que bueno, los dejo con esa segunda consigna. Espero que estén muy bien y que cualquier duda que tengan, como siempre, ya saben dónde encontrarme, me escriben y vamos viendo ahí. Nos vemos. Cuídense mucho, ¿eh?